Britney, bitch. Britney vs. Spears es un documental producido por Netflix de la cineasta Erin Lee Carr, quien en colaboración con la periodista de Rolling Stone Jenny Eliscu muestran la relación de la princesa del pop con su familia, además de los 13 años de lucha para liberarse de la tutela legal de su padre, Jamie Spears. La estrella de pop continúa bajo tutela, pero esta vez de Jodie Montgomery, en quien Britney confía absolutamente. Quédate en este episodio para conocer más detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es nuestro segundo episodio de Britney, dedicado por supuesto a la princesa del pop, ya que afortunadamente hemos tenido noticias desde septiembre referentes a su libertad y también porque queremos comentar un nuevo documental que tuvimos la oportunidad de ver, que se encuentra en la plataforma de Netflix, de las periodistas Jenny Eliscu y la cineasta Eric Lee, quienes muestran a través de entrevistas exclusivas las claves para analizar esta lucha por la libertad de Britney. Yo soy Tania Juárez y me acompañan. Yo soy Berenice Rosales y sí, este nuevo documental es muy fuerte, muy controversial porque se llama Britney vs. Spears, lo cual desde un principio nos muestra esta lucha que ha tenido Britney con su familia y todo este esfuerzo y proceso que ha tenido que pasar a través de los años, que mira qué difícil. De por sí convivir con la familia es complicada, imagínate que no puedas opinar ni tener voz ni voto de tu vida, una locura total. Yo soy Arad Sereno y, como lo mencionan mis compañeras, desde nuestro último episodio han pasado bastantes cosas, han habido cambios en esta controversial tutela y pues están apareciendo pues más cosas, ¿no? O sea, no nada más vemos que era el papá de Britney Spears el que estaba arruinando su vida, sino que era una especie de complot entero por toda la familia. Y supongo que de ahí es donde viene el nombre de este documental, Britney versus Spears, que pues en general ella incluso llegó a hablar de que le gustaría demandar no solamente a su papá, también a su familia entera. Sí, como comentas, han pasado demasiadas cosas. Este episodio que ustedes pueden encontrar en el canal que tenemos en YouTube o en Spotify y lo titulamos Britney Spears, la disculpa que llega tarde. Digo, si quieren comentarnos un poco más acerca de lo que platicábamos sobre cómo es el acoso mediático y lo que causó mucho de la crisis mental de Britney y que ella pues estuviera bajo tutela de su padre. Desde esa ocasión, que fue aproximadamente como en abril, tuvieron varias audiencias y entre ellas pues se le negó la solicitud para retirar la tutela de su padre. Una de ellas que fue muy icónica fue el 30 de junio porque pues ella ya había hablado sobre que pues este contrato ya era, lo menciona ella como algo ilegal, como un proceso incluso de esclavitud. Se le negó y después se descubrió un poco, como ya creo que fue como en julio, cambia ya de abogado y él lo primero que hace es pedir que se le retire la tutela. Igual no había como un cambio en ello, pero tras esta petición y además que sí como que hubo más influencia a través del cambio del abogado, padre pidió que se retirara él mismo de la tutela, que eso es muy icónico. Esto fue el 7 de septiembre. Claro, además en este documental nos muestran la lucha que tuvo Britney para poder cambiar de abogado, porque desde un principio ella no estaba conforme con su abogado, lo intentó muchas veces, de hecho, una periodista de Rolling Stone pues la ayudó a firmar todo esto, pero no se daba, ¿no? O sea, como que siempre se lo denegaban, siempre decían que ella no estaba bien de sus facultades mentales e incluso en este documental analizan que pues obviamente el abogado no iba a defenderla a ella porque su sueldo dependía del papá de Britney, entonces no iba a interceder para cambiar alguna cosa porque, o sea, él no era abogado de Britney, sino básicamente abogado de su papá. 3 millones de dólares era lo que recibía este señor por ser abogado dentro de esta tutela. Y pues básicamente ahí vemos cómo esto sí era prácticamente un negocio, pero un negocio para ellos. En el documental hacen como mucho hincapié en esto de que Britney Spears trabajaba para generar riqueza, pero no riqueza para ella, riqueza para otras personas, o sea, su papá, los abogados, la familia, que ya hablaremos más de su horrible familia en un momento. Estoy hablando de T. Jamie Lynn Spears. O sea, creo que a diferencia del documental pasado, el documental hecho por New York Times, Framing Britney, este se centra un poco más en Britney y su relación familiar.
que el otro que se basaba más como en su relación con los medios y los paparazzi. Digo, en este también vimos un poco de eso, pero se hablaba más de la relación que tenía con su familia, cómo la estaba afectando este cambio a ser una persona bajo tutela. Incluso hacen una entrevista al doctor que pues dijo que Britney tenía problemas mentales, o sea que él certificó que Britney estaba empezando a sufrir de demencia y este ser humano despreciable que deberían quitarle la cédula médica dijo que él no iba a reconocer ante cámara que él estaba involucrado con Britney Spears. Sí, además en el proceso de la tutela precisamente se exponen las inconsistencias, porque muchos de los especialistas que entrevistan, que creo que es muy atinado de la cineasta, poner personajes clave, no solo que sean especialistas, sino que tuvieron mucho que ver dentro del caso, ¿no? Y uno de ellos habla de la tutela, ¿no? Que dice que esto equivale casi a una muerte civil y que si él puede definir lo que es una tutela, pues es un proceso legal para quitarle a alguien la capacidad de tomar sus propias decisiones y dársela a un tercero o a un tutor. En sí la definición ya es muy compleja, es difícil entender esto, ¿no? Como pues ya no te haces cargo de ti. Y que además en un momento también uno de los abogados decía que, o sea, es como si Jamie fuera Britney Spears, que Britney ya no estaba ahí, ¿no? O sea, aunque Britney realmente, pues sí, seguía existiendo, no tenía ninguna, pese a una incapacidad mental que se nombraba, o sea, una persona que seguía trabajando y generando tanto dinero, pues no tenía que ser considerada o como opción para tener una tutela. Sí, justamente se hace mucho hincapié en que a pesar de que fue diagnosticada con demencia, ella seguía trabajando. ¿Y cómo es posible que una persona que tenga este diagnóstico siga trabajando y no descanse, ¿no? Por ejemplo, creo que a las 2 semanas de que salió este diagnóstico, ella empezó a trabajar en How I Met Your Mother y después la hicieron trabajar en un disco y en giras, estuvo como juez en The X Factor y todo este tiempo con este diagnóstico y su padre argumentaba que él para distraerse jugaba golf, pero pues ella lo que hacía era trabajar, ¿no? Que a ella le gustaba trabajar y que a ella le gustaba cantar y bailar y que era una forma de distraerse. Y además, también en este documental se señala que esta tutela siempre se vio como un contrato híbrido, o sea, siempre fue un negocio para todos, excepto para Britney, obviamente. Sí, y es que justo hablaban mucho de esto de que las tutelas se utilizan en personas que no se pueden valer por sí mismas. Y como ya lo dijeron, una persona que no se vale por sí misma no trabaja. Caso contrario de Britney Spears. Britney Spears era una persona que se mantuvo activa, salió en televisión, hizo un disco y además de eso hizo una residencia en Las Vegas. Una residencia en Las Vegas que duró varios años y después de eso la terminó con una gira mundial que después iba a iniciar otra residencia en Las Vegas y de hecho ese fue como el punto de quiebre de esta historia, ese fue como el inicio donde los fans y la gente alrededor se empezó a dar cuenta de que algo estaba mal con Britney. Sí, de hecho, en ese tour de Las Vegas, que duró como del 2013 al 2017, ella hizo aproximadamente 248 shows, vendió 916,184 tickets, que son datos que exponen dentro de este documental, y pues obviamente las ganancias son millonarias. De esta fecha se aproxima más o menos como a $137,000. Y por supuesto también creo que sí impacta mucho cuánto es lo que recibía, cuáles eran las ganancias de Jamie Spears, porque él aproximadamente en estos tours recibía 2.1 millones de dólares, de lo cual pues más o menos aproximado al mes eran unos $16,000 y a Britney pues únicamente le pasaba unos 8,000, o sea, era como una mesada, que eso impacta mucho y hay una discusión con la reportera de la Rolling Stone y la creadora de este documental, donde están revisando estos documentos sobre la tutela, lo que se exponía, los dineros, o sea, y mucho de lo que Britney también exigía, ¿no? Ella decía, yo solo quiero tener una vida normal, o sea, ni siquiera me importa tanto el beneficio económico, sino ya no tener la tutela sobre mi persona, quiero decidir sobre mi persona, que era algo que también se le impedía y es como si estuviera recibiendo la mesada de su papá, todavía estar como, pues sí, al resguardo de su padre y pues digamos como si lo estuvieran infantilizando mucho. Sí, o sea, literal le habían quitado pues los derechos humanos básicos, la deshumanizaron de una forma increíble y vemos que la chantajeaban con cosas pues que obviamente le pegan como a cualquier ser humano. O sea, en este caso eran sus hijos, o sea, creo que una de las cosas que un padre
generalmente quiere más en este mundo es a sus hijos, y muchas veces la castigaban con poder ver o no a sus hijos dependiendo cómo se comportara, entre comillas. Entonces, imagínate, te están tratando como a un niño, te están esclavizando, te chantajean con las cosas que más quieres en este mundo, que ni siquiera son como cosas materiales, son tus propios hijos. Incluso tenía que pedir permiso para poder usar dinero, para poder comprar cosas básicas para sus hijos, como son libros. Sí, también se menciona que si, no sé, tenía hambre y decidía que quería ir por una hamburguesa o lo que sea, tenía que esperar hasta 2 horas para que le respondieran si sí o no podía disponer de ese dinero. Imagínate que te estás muriendo de hambre y tienes el dinero a la mano, pero no puedes tocarlo hasta que se te diga que sí o que no, ¿no? Y que aparte, si una persona dice, ¿sabes qué? No, no puedes comer eso, pues no comes y ya, porque él decide sobre ti. Está muy cañón todo eso. Y de hecho este caso de Britney, porque pues lo mencionamos en el otro programa, ¿no? Sobre lo que serían los cautiverios y como ella, lejos de lo que la sociedad y los medios de comunicación crearon, porque crearon una historia sobre ella y es algo que creo que se menciona mucho en ese documental del New York Times. ¿Quién conoce a Britney? Realmente no la conocemos, o sea, lo que conocemos es una aproximación de ese acoso que ella sufrió por los paparazzis. Nunca supimos quién realmente era, qué le causó, quién es Britney Spears, no lo sabemos. Y justo nos permite hablar de otras mujeres, porque en realidad los cautiverios, pues creo que cualquiera lo ha tenido, o a lo mejor y sobre todo mujeres que se dedican al trabajo del hogar y que todavía dependen de sus maridos. De hecho, Marcela Lagarde, que lo menciona mucho en un libro que se llama Claves feministas para la autoestima de las mujeres, habla sobre estos cautiverios, que realmente pues las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía, de independencia, para vivir del gobierno sobre ellas mismas, de la posibilidad de elegir y de la capacidad de decidir. Ella menciona esta categoría como en antropología por lo mismo, porque las mujeres en sí han estado mucho tiempo dependientes de un hombre. Y aquí también se analiza o se cuestiona un poco el por qué, si bueno, tenía que tener una tutela, por qué tendría que ser a través de Jamie Spears y no de su madre, o de un profesional, que es como lo más recomendable, un profesional tendría que ser el tutor, no alguien que forme parte de su familia. Y también pues hay que recordar que esta tutela no ha terminado como tal. Simplemente Jamie ha dejado de ser el tutor legal de Britney Spears. Afortunadamente, la persona que ahora se encarga de la tutela de Britney Spears es una persona que ella misma eligió, es una persona en la que ella tiene su confianza y es un profesional sobre todo, porque también en el documental se hace hincapié en que en el momento en el que Jamie tiene la tutela de Britney Spears, él sufre problemas de adicción al alcohol, algo que también se había mencionado en el documental de New York Times, y él estaba financieramente arruinado, o sea, él estaba quebrado y pues aparentemente utilizó pues esta tutela para poder pagar pues sus lujos a los que ya no tenía acceso porque había perdido todo su dinero. Sí, además ella muchas veces dice que cómo es posible que a Britney se le obligue a hacerse pruebas antidopings y que todo dependa de si sale limpia o no, pero a su papá, que es el que tiene acceso a todo su dinero, no se le exija esto también. Cuando pues todo el mundo se daba cuenta que el señor pues se la pasaba tomando, incluso desde el principio, pues compartió la tutela en parte por lo mismo de que desde un principio se vio que estaba quebrado. Y es que es el mismo proceso de subordinación y de pues estar como mujer sometida también al Estado, porque ella lo dice en el último discurso que da, pues ella lo escribe y dice, desde hace 2 años estoy exigiendo esto. ¿Cómo es posible que está por escrito, no lo han podido leer, no lo han podido entender y hoy quiero que me permitan leer estas 4 hojas que estoy escribiendo, ¿no? Y esto habla mucho de esta exigencia, porque pues es muy triste, es muy fuerte lo que ella está exigiendo, porque solo quiere vivir bueno, tener una familia normal, ¿no? Dice ella, merezco los mismos derechos que cualquiera, poder tener un hijo, familia, todas esas cosas naturales. Y habla de esta presión social, ¿no? Es la sociedad, la cultura, obviamente el Estado, quienes le están atacando aquí. Ya no nada más es el caso contra Spears, sino también contra el Estado, quien ha permitido todos estos abusos. Y mucho tiene que ver también porque es mujer. Sí, además ella nunca hizo las cosas por dinero.
a ella le gustaba cantar, a ella le gustaba bailar, disfrutaba hacerlo y todo lo que ocurrió detrás de esto que a ella le gustaba, pues empezó a hacer un negocio, ¿no? Como sucede generalmente con todos los niños artistas, que los papás dicen, puedo ganar dinero a través de mi hijo. Claro que aquí pues Britney ya no era menor de edad, entonces sí, se buscó una manera de que siguiera generando para sus padres, cuando ella, aún sin la tutela, siempre vio por sus padres. Les compraba mansiones, les compraba departamentos a sus hermanos, o sea, nunca los dejó sin dinero y además siempre decía que lo que a ella más le satisfacía de tener dinero es que sabía que en algún momento, si pasaba algo, ella podía mantener a sus padres, que también siento que es como esta imagen de niña buena que le querían dar. O sea, no digo que en ese momento las palabras de Britney no hayan sido sinceras, pero como que siempre le querían dar al principio esta imagen inocente, niña de familia, que se preocupaba y tenía pues todo estable, ¿no? O sea, niña bien. Hashtag cristianos. De hecho, ese es también un punto que se toca en el documental de Netflix, que Jamie a veces confiaba en la gente simplemente por el hecho de ser cristianos, sin saber qué cosas pretendían, pues con el dinero de su hija o cosas por el estilo. Incluso la persona que le ayudaba con esta tutela, esta mujer, digamos que usó la carta de pues soy cristiana para inmiscuirse en los temas de Britney Spears y no solamente mantenía a sus papás, o sea, también mantenía a sus hermanos, a Brian Spears, que pues él no es una figura pública, no digo que no esté mal lo que hizo, claramente él también formó parte de esto, pero pues otra figura clave dentro de toda esta historia es su hermana Jamie Lynn Spears, que es una persona horrible. Jamie Lynn Spears, ojalá nunca hagan nada más de Soy 101 porque fue tu único éxito y te vas a morir sin tener otro éxito. ¿Me escuchaste, maldita? Pero bueno, después de descargar mi veneno, también hay que recordar que durante y después de esta tutela, Britney Spears utilizó sus redes sociales para hablar acerca de la situación. Y una de las personas con las que constantemente se estuvo mandando indirectas fue su hermana Jamie Lynn Spears, que Britney en algún momento dijo que ella estaba decepcionada de su hermana porque en estos 13 años nunca habló por ella, nunca salió a defenderla sabiendo que pues ella también era una figura mediática y todos sabemos que esta fama la obtuvo gracias a su hermana mayor. Y es triste porque muchas veces esta señora ya se hacía la víctima ante la situación y es como de, güey, tu hermana no puede ver a sus hijos sin pedir permiso y tú vives en una casa que compró está demostrado que ella pagaba tus boletos de avión y tus tickets de gas, todo eso se pagaba con el dinero de Britney y tú lo único que haces es llorar en Instagram. Claro, también es por esto que, por ejemplo, al principio del documental se muestra que Britney se hizo novia de este paparazzi porque no podía confiar en su familia, o sea, no tenía este apoyo que generalmente buscas, que digo, aunque no te lleves bien con tu familia, sabes que tienes un respaldo, ¿no? Generalmente, y Britney no lo tenía. Entonces esto la hizo buscar refugio en otra parte, empezó esta relación con el paparazzi, que digo, también fue muy turbulenta porque pues siempre se ha dicho, ¿no? O sea, recuerdo muy bien un caso parecido como el de cuando Robert Pattinson empezó a andar con Zoe Kravitz. A Zoe siempre se le atacó porque Robert era el chico blanco, el chico con el que todo el mundo quería, el príncipe azul. Y en este caso, pues Britney era la novia de Estados Unidos, la niña buena, la chica blanca. Y digo, no estoy diciendo que este sujeto, el novio paparazzi, haya sido la mejor influencia o haya sido el amor de la vida de Britney o lo que sea, pero siempre se le juzgó a él y se le tachó de de estarle haciendo daño, cuando en realidad los que le estaban haciendo daño era todos los que estaban alrededor de Britney, no solamente él o no él precisamente, solo se le juzgaba por ser pobre. Y por ser paparazzi, que sabemos que también los paparazzis influyeron bastante en toda esta decaída y todo lo que pasó con Britney Spears, lo hablamos en el episodio anterior, vayan a escucharlo en todas las plataformas en las que esté disponible, pero creo que no nada más pasó con él, o sea,
cuando los padres o la familia de Britney Spears sentían que cualquier persona que estuviera cerca de ella pues pudiera hacer que se les cayera el negocio, lo sacaban de su vida inmediatamente. Sí, aquí hablamos también de esta parte y que lo han mencionado ustedes reiteradamente sobre los negocios, porque durante estos conciertos también ella lo menciona después, ¿no? Que ella necesitaba un descanso, o sea, que era muy rápido todo, sobre todo en uno donde tenía, creo que estuvo en 9 países y justo se había como mandado por la tutela, ¿no? Que ella tenía que haber descansado, que tenía que estar relajada y en estos 9 conciertos que dio, bueno, los 9 países en los que estuvo presente, pues es un ritmo muy elevado, ¿no? Muy acelerado porque tenía que estar viajando mucho, pues obviamente el cambio en avión, o sea, muy poco tiempo pasar en los países en los que estaba dando sus conciertos, y eso evidentemente no era nada saludable. O sea, incluso ella lo dijo, yo necesitaba un descanso y me obligaron a dar conciertos, me obligaron a firmar una gira todavía, y es algo que niega uno de los abogados, que es el equipo legal de Spears, que dice que no, que ellos no lo obligaron. Él renuncia, me parece que el 30 de junio, y o sea, fue mucho tiempo que estuvo contratado para el equipo, pero él dice que no, que ella estuvo de acuerdo, que ella firmó esto, y realmente toda esta construcción, o sea, me parece que también es un poco arriesgada, ¿no? Porque todo se está retomando de los casos, ¿no? De lo que dicen los abogados, un poco de lo que Britney expresa, porque escribió muchas cartas por esto, y realmente nunca se toma en cuenta la opinión de Britney. Se sigue todavía como priorizando lo que dicen los abogados, lo que dice el papá y lo que dicen los medios en general. Sí, de hecho, Randy Rudolph, que fue manager de Britney en un principio, después creo que en 2009 ella lo despidió y cuando empezó la tutela, Jamie lo volvió a contratar. Renunció hace poco, después de 25 años, porque pues ya, o sea, esto estaba mal por donde lo vieras, la tutela estaba pues ya, o sea, está cambiando, está a punto de terminarse, o bueno, por lo menos en la que estaba el papá de Britney, Jamie. Y pues sí, o sea, era todo muy difícil porque cualquier persona, o sea, cualquier experto, cualquier psicólogo te dirá que una persona que está sufriendo de trastornos mentales necesita descansar, necesita no estar sometiéndose a cosas que le estresen. Y pues Britney en ningún momento tuvo ese descanso, todo el tiempo estuvo trabajando para generar y generar y generar, y pues eso por donde lo vieras no estaba bien. Sí, o sea, era un ritmo muy intenso para alguien que supuestamente no se podía valer por ella misma. Afortunadamente las cosas cambiaron y recuerdo muy bien ese día, porque muchos sitios de internet colapsaron. Literalmente cuando salió esta noticia hubo millones de reacciones, hubo millones de TikToks y era algo que cuando hablamos por primera vez de este tema no sabíamos qué iba a pasar porque en ese momento pues el panorama no se veía tan luminoso como se ve ahora. Y lo único que teníamos eran como estos videos de Britney Spears en los que no tenía buena imagen, eran más como una especie de grito de ayuda. Y ella también lo ha dicho, que pues el uso de su Instagram en algunos momentos era como su único momento de libertad, porque no tenía otra cosa en la vida, o sea, realmente se la pasaba encerrada en su casa, pues esperando a que su papá tomara una decisión por ella. Sí, que también me parece muy horrible lo que siguió sucediendo después de este acoso mediático que hubo a inicio de los 2000, bueno, en la caída, entre comillas, de Britney Spears, porque, por ejemplo, Britney empezó a subir en su Instagram, pues, videos bailando, ¿no? Bailando como ella se sentía, siendo cómoda, siendo ella misma, y la gente se empezó a burlar de ella y empezó a hablar de su peso y empezó a hablar de lo mal que se veía, pero nunca se cuestionaron realmente qué estaba sucediendo detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que antes de que falleciera Chadwick Boseman, que es este actor que interpretaba a Pantera Negra, salió una foto de él muy delgado y todo el mundo empezó de, ay, cuando te fumas las piedras del infinito, ¿no? Y un montón de cosas bien estúpidas. Y después salió a la luz que él tenía cáncer terminal, que estaba luchando con esa enfermedad y que además, o sea, hizo todas esas películas con esta enfermedad. Pero la gente nunca se cuestiona qué hay detrás de la imagen de un famoso. Simplemente quiere hablar, dar su punto de vista, y hay que recordar que sea famoso o no, nunca hay que hablar del cuerpo de las personas. Claro, además que no dejen de ser personas y pues también
como mencionas, el contexto también muy importante. En este caso también recordar que a Britney Spears la estuvieron sometiendo a medicación que probablemente no requería y que en algunas ocasiones la medicación era más fuerte que otros días. Incluso le llegaron a cambiar los medicamentos a los que ella estaba acostumbrada de la noche a la mañana, cuando en una terapia psiquiátrica, no sé si sea terapia, en un tratamiento psiquiátrico, el cambio de un medicamento a otro no puede hacerse de la noche a la mañana, tiene una Es especie de... gradual. Ajá, es gradual, lo digo por experiencia. Entonces, no puedes empezar a tomar una cosa un día y al otro tomar otra, porque genera un desbalance horrible en tu cuerpo y por eso también muchas veces veíamos a Britney con esta actitud errática ante las cámaras. Sí, y esto que comentabas de las redes sociales, yo lo retomo porque supongo que vieron, evidentemente, estas fotografías tras la renuncia de la tutela del padre, que digo, es nada más como este grito, ¿no? De ya, o sea, ya no quiero ser el odiado, me imagino, porque fue porque el abogado, el nuevo abogado que ya todos somos fans, o bueno, yo, pero él pidió que ya la dejaran en paz, porque todavía el equipo legal pide 1.356.293 por los honorarios para que se cubrieran los gastos del equipo. Entonces, él dijo que ya no iba a permitir que se le extorsionara al artista, que ya era suficiente. Tras esta situación, el padre ya se retira de la tutela. Hay que aclarar que aquí en este, pues sí, como la significación de su libertad no ocurrió como realmente lo queríamos, ¿no? Sino el padre pues lo decidió otra vez, digamos, como en esta onda patriarcal. Y luego, creo que fue a los pocos días, Britney empezó a subir fotografías, otra vez mostrando cosas en Instagram y estas fotografías eran sobre su cuerpo. Mucha gente también empezó como a comentar, no sus fans obviamente, sino otro tipo de personas que se encargan como de juzgar este tipo de cosas y sobre todo la actuación en redes sociales. Y me parece también que es mucho esto del slut shaming, me imagino que con este concepto que es como tildar a alguien de prostituta o pues de sexualizarse, porque están culpabilizando mucho a la mujer sobre el uso de su cuerpo, como los comportamientos sexuales, y a Britney se le culpó sobre eso cuando creo que a través de estas imágenes está demostrando que es la primera vez en su vida que puede hacerse cargo o hacer uso de su cuerpo como de manera legítima. Sí, a Britney, o sea, son unos hipócritas, porque a Britney Spears se le sexualizó durante mucho tiempo, cuando además era menor de edad, y siempre se hacía este juego de, ay, sí, soy sexy, pero de Lolita, ¿no? Es sexy pero inocente, y todo el mundo hablaba de la virginidad de Britney Spears, todo el mundo hablaba de su sexualidad, y era tema público, pero ahora que ella decide desnudarse en sus redes sociales porque quiere hacerlo, porque quiere mostrar su cuerpo, ahora sí se espantan y la tachan de mil y un cosas y hablan de su cuerpo y la neta es súper hipócrita porque hace unos años bien que todos estaban ahí. No se vale que hagan eso, la neta. Y pues nada, la conclusión es que todos somos hipócritas, porque cuando una decide sobre su cuerpo, ahí sí ya no la tachan de ya saben qué, pero cuando no, ahí todo el mundo ya quiere hablar y decir y opinar. No está bien. Justo como que la vida privada de Britney Spears siempre fue un tema de controversia. Recuerdo en estas entrevistas que se habla de su virginidad y recuerdo también mucho lo que pasó en el documental del New York Times, cómo hablan que cuando Justin Timberlake revela que él fue el que le quitó la virginidad, todo el mundo empezó a alabarlo a él, pero pues empezó a tildar de mil y una cosas a Britney Spears. Y esto como que siempre ha sido un tema de polémica con todas las artistas. O sea, como que este tema de sobresexualizar a adolescentes, mujeres que se dedican a la música ha sido algo que lamentablemente se ha mantenido. Creo que en estos últimos años ha desaparecido, pero recuerdo lo que pasó con estas cantantes de Disney Channel que llegaron pues unos años después de Britney Spears, que son Selena Gómez, Demi Lovato, Miley Cyrus. Recuerdo que en su época ellas hablaban como de que mantenerse puras hasta el matrimonio era algo muy importante y que incluso los mismos ejecutivos de Disney las obligaban a utilizar anillos de la pureza, que de hecho fue un concepto que introdujeron los Jonas Brothers, que también vienen de una familia ultra cristiana y ellos también
traían como este mensaje de que no, nosotros nos vamos a mantener puros hasta que encontremos a la mujer indicada y nos casemos. Entonces, creo que son conceptos muy medievales. Es como de, güey, ¿estamos en 2009 o estamos en 1709, cabrón? Y pues estos últimos meses la vida de Britney Spears pues no ha parado, no ha anunciado tampoco que va a regresar a trabajar pronto, pero su vida personal sigue bastante activa, incluso ha dado declaraciones contra su madre. Eh, Ella ha hablado de que su madre nunca la apoyó, o sea, ella nunca hizo nada por terminar con la tutela. Incluso en alguna ocasión llegó a decir que pues Lynn fue realmente la que le dio la idea a Jamie de, pues de ponerla bajo tutela. Si bien ella no fue la ejecutante, ella fue la que le dijo a Jamie que pues probablemente fuera necesaria una tutela para poder llevar la vida de la cantante pop. Quizá, y desde mi punto de vista, ella no lo hizo como con mala intención, pero pues el papá vio una oportunidad y de ahí se agarró. Y pues sí, realmente después ella, como la madre de Britney Spears, nunca hizo nada por su hija, nunca la apoyó y pues nunca vio, o más bien hizo la que no veía las cosas que estaban pasando pues tras bambalinas, ¿no? O sea, nunca vio pues estos abusos en los que se le obligaba a trabajar en contra de su voluntad y pues nunca hizo nada para detenerlos. No voy a defender a su madre, que quede claro, yo a la única Yo que sí. apoyo, a la única que apoyo es a Britney, pero según el documental, pues Jamie es una persona que cuando se enoja, neta, o sea, se sale de sus cabales y es muy intimidante. Entonces, imagino, o sea, de por sí ellos estaban divorciados y en un divorcio siempre hay problemas y situaciones y demás. Entonces, si esta persona, Jamie, era horrible y según se le dio la tutela porque en ese momento eh, se tenía que alejar a Britney de ciertas personas, entre comillas, que no hacían bien a su vida, imagínate pelearte de esta manera con ese hombre, ¿no? O sea, enfrentarte a él. Yo no digo que pues a lo mejor no estuvo en sus manos el hacer un poco más, pero pues también es muy complejo, o sea, no podemos juzgar a esta señora y creo que Britney sí, o sea, tiene todo el derecho de estar enojada, de decir lo que quiera y de decir que nunca se sintió realmente apoyada por el resto de su familia, sus hermanos y su mamá, pero y que también ellos tenían como cierto beneficio, obviamente, pero yo creo que también hay que tener un poco de comprensión hacia ella. Basta, Tania, defiéndela. Mm, Ahí voy. Lo que les mencionaba al principio sobre cómo las mujeres bajo las tutelas. El proceso de Britney es un proceso legal y entonces desde ahí partimos y podemos hablar de esta defensa, pero si nos pusiéramos a pensar en cómo todas las mujeres viven, bueno, no voy a hablar en plural, no vivimos, porque no, bueno, no es mi situación particular, pero en realidad viven en una tutela, ¿no? Se casan con personas para a lo mejor y salir de una compleja vida en su familia y entonces ahora están bajo la tutela de su esposo, de su marido o a veces de sus hijos. Y muchas veces sí, parece que es una decisión como libre el que hayan decidido eso, pero muchas veces tiene que ver también con lo cultural, con que el Estado no los protege. Y entonces, bajo estas cosas, también puede ser que la madre esté también bajo una tutela, ¿no? No legalmente, y algo que se puede juzgar y criticar mucho más y que es la manera en la que se le juzga a la mayoría de las mujeres, pero que también puede ser una tutela, a fin de cuentas, ¿no? Le llaman, ¿no? Las mujeres tuteladas, o sea, sin derechos plenos y donde pues no se le otorgan garantías para que puedan acceder a ciertos derechos. O sea, a lo mejor y precisamente ella no tiene el foco, no tiene la exposición que tiene Britney para poder denunciar a un hombre como Jamie, ya hablando muy mal de Jamie, ¿no? No sabemos exactamente la situación, pero puede ser un parteaguas el por qué no hizo nada por su hija o a lo mejor y lo intentó, pero no tiene la oportunidad de lograr algo y de conseguir. Bueno, pero pues económicamente ella también se veía beneficiada. Entonces, pues no es por poner en duda tus palabras, Tania, pero creo que también es esta cosa de quién es víctima y quién es victimario. También podemos incluso hablar de la hermana de Britney Spears. No, No, o es sea, estoy hablando de una posibilidad, no, porque no sabemos, y lo volvemos a decir,
Todo esto son datos directos del documental, también muchas veces de las noticias y de Y de lo que los se expuso documentos. dentro de los documentos, exactamente. Pero un documento es una también información sin contexto. Yo estoy hablando de que esto ocurre en muchos casos y a lo mejor, y pues basándonos en una experiencia en Latinoamérica, no sabemos cuál es el caso específico de la mamá, si realmente es una victimaria o víctima, y cómo también pasas a ser parte de, ¿no? O sea, por supuesto es una cuestión económica y hay muchas mujeres que todavía viven bajo esa tutela económica, ya sea de sus hijos o de sus maridos, porque la sociedad las ha educado así, ¿no? Y adquieren ese tipo o ese estilo de vida. No la defiendo, solo digo que es una posibilidad porque no lo sabemos y no conocemos su historia. Claro, no conocemos el caso de cerca, todo lo que sabemos es a partir de terceros y pues las cosas no son en blanco y negro, o sea, la vida no puedes decir, güey, este es víctima o este es victimario. En el caso de Jamie sí, maldito, pero en el resto no. Y de Jamie Lynn. Todos sabemos Es, que la odias. Yo Pues la la también. odio. familia, o sea, el problema es la familia, siempre. No, Sí, es que es además, una realidad, es algo, digamos, tiene una posición fundamental en la sociedad y por eso el caso es tan atractivo también, ¿no? El caso de Britney, porque nos pone a pensar en las diferentes familias, en nuestras propias familias, ¿no? Que ellos llegan a esos acuerdos porque evidentemente Britney es millonaria y pues por su fama y porque realmente es muy talentosa, la princesa del pop, pues ellos pueden obtener un beneficio económico, pero la mayoría de las dinámicas familiares pueden ser muy similares, ¿no? Y pues es como esta asignación de poder, ¿no? Y eso es lo que creo que lo que mueve mucho del caso, que en cuanto hablamos de poder, pues entra también esta cuestión patriarcal, ¿no? Y sí, yo sé que ahora va a decir, esto no es diversificándonos feminista. Sí, no, pero Feministándonos. también feministándonos, pero también creo que es importante analizarlo, porque desde ahí partimos, porque es un mucho de esa exigencia y yo insisto en eso, en que alteraciones que han ocurrido, o sea, Jamie podrá hacer lo que sea, pero que el Estado no le haya brindado seguridad a ella, no la haya escuchado, no le hayan permitido incluso en su seguridad, porque estamos hablando de una enfermedad mental, pues habla mucho también, ¿no? De esta inequidad de género y que yo creo que es un proceso al cual no se somete cualquier persona. Pues no sé. Yo, yo voy a demandar a toda su familia, no me importa. Yo lo sigo odiando a todos por igual. Bueno, un poquito más a su papá y a su hermana, pero otra cosa que también pasó en estos meses es que Britney Spears se comprometió con su pareja, este hombre llamado Sam. Es que tiene un apellido bien. Sam Eso. Asghari. Se comprometió con su pareja Sam Ashgari y pues ya revelaron que tienen planes de comprar una casa y pues ella ha revelado que incluso quiere tener más hijos con él. Y pues también ahorita hay una situación de que tienen que pues todavía terminar con algunas cosas de la tutela que había puesto pues Jamie, porque hay que recordar que dentro de esta tutela, dentro de todos estos pues requisitos estúpidos, se encontraba que no podía tener un novio sin la aprobación de Jamie y pues obviamente no podía comprometerse con alguien si no fuera con el permiso del mismo. Incluso recuerdo que esta fue una de las primeras cosas que compartió a través de su Instagram, el compromiso con Sam Ashgari. Y pues creo que también fue como un parteaguas en su vida, que por fin está empezando a tomar decisiones por ella misma después de 13 años. Britney, por favor, si escuchas esto, invítanos a la boda, somos tus fans y estamos muy felices por ti. Sí, la verdad es que es muy emocionante todo esto. Espero que por fin le vaya bien en el amor. Ella ha sufrido mucho. Bueno, al principio la verdad es que como todas y como todos y como todes, no tomaba las mejores decisiones de la vida. Aprendió y después, bueno, tuvo que tener esta tutela en la que, no sé si recuerdan que hasta uno de sus exprometidos compartió la custodia, sí, la custodia legal con Jamie, o sea, fue como todo un desastre, como que nunca estuvo Ahí bien. volvemos a mi punto, que hará está en saco. Volvemos a mi punto, o sea, ¿y por qué no entró a ver o sea, ya, si ya, ok, está ella bajo tutela y era necesaria con argumentos legales? Porque nada más los hombres, o sea, ya. Sí, ¿no? Es como pasa y eso es lo que pasa en las familias, yo por eso hago esa similitud, porque hablamos de este caso de tutela, proceso legal con Britney, el papá y ahora el marido, ¿no? O sea, No, fue comparte la antes, tutela. fue Bueno, fue antes, el pero ex estuvieron prometido. el ex prometido.
pero, o sea, pasa como de una mano a otra y siguen en ese como proceso familiar. Igual con esta cuestión de las familias, las mujeres, ¿no? Muchas veces es la tutela o el depender de la familia, o sea, del papá, y después ahora el marido, ¿no? Es muy similar. Ese es el vivir bajo tutela como mujeres. Claro, o sea, no digo que esté bien, pero también hay que recordar que dentro de esto que pasó con su ex marido, pues sirvió de alguna forma para que Jamie perdiera un poco de poder en ese momento. Incluso Britney pudo hacer cosas que ella quería hacer, pero pues que Jamie la estaba limitando. Incluso gracias a esto, pues tuvo su participación en The X Factor, que pues aparentemente fue invitada para otra temporada más, pero pues empezó su tour, bueno, su residencia en Las Vegas, que culminó con un tour mundial que la dejó agotada. Después se divorció de este hombre y pues otra vez todo el poder recayó en Jamie. Y pues Pero nunca se casaron, ¿no? O sea, yo tengo entendido que, porque él se salió, casaron y se divorciaron al año siguiente. sí, yo tenía entendido que nunca se casaron, pero bueno, haya sido como haya sido, lo importante es que ahora Britney ya por fin es feliz, por fin es libre a su manera. Digo, todos esperábamos que esta tutela terminara, no es así, simplemente pues cambió a alguien en quien ella confía plenamente y estamos felices por eso, porque por fin va a ser feliz y va a vivir la vida que quiere a su manera. Y pues para terminar, recordar que se sigue mandando indirectos con su hermana. Ahora fue Ya debido deja a Jamie Lynn en paz, no es cierto, ya. que ella deje en paz a Britney. Que ella deje en paz a Britney y yo la dejo en paz a esa desgraciada. Que recuerde que nunca va a volver a tener éxito como lo tuvo a los 16 años. Pero ella lanzó una autobiografía y pues todo el dinero de este libro iba a ser donado a una asociación en pro de la salud mental. Esta asociación, después de recibir backlash, fue pues a las redes sociales y dijo que no iba a recibir ni un centavo de Jamie Lynn Spears, sobre todo por esta situación en la que pues ella estaba activamente involucrada dentro de la tutela. Hay que recordar que ella también tenía un papel dentro de ella. Ella podía también administrar parte de los bienes de su hermana. Y Britney Spears, cuando pasó esto con la asociación, fue a Instagram, subió una foto y se burló de su hermana. Muy bien, reina. Demostrando que era una bichotrona. Se burló de lo acontecido, incluso puso algo así como de que ella también iba a lanzar una autobiografía y y el índice que había compartido eran pues burlas hacia su hermana Jamie Lynn. Uno, Jamie Lynn, a nadie le interesa tu vida más allá de ser hermana de Britney, es la verdad, lo siento. Y dos, no seas hipócrita, o sea, neta, quieres donar a una asociación y nunca te preocupaste por la salud de tu hermana. Perdón, pero no. Tania está molesta porque estoy hablando mal de Jamie, lo noto No, en no su estoy cara. molesta, pero ojalá Pero no me ella nos importa. escuche. Ojalá ella nos escuche y a quienes sí escucharon este episodio, agradecemos nos hayan escuchado todo esta segunda parte y recuerden, pues pueden encontrar la primera sobre el otro documental y más sobre la tutela en nuestra plataforma, en Netflix y en YouTube. Recuerden también que en nuestras redes sociales nos encuentran como @tupodcastdiver_bajo y a mí me pueden encontrar como @Tania Juárez Humor. Yo soy Berenice Rosales. Hasta aquí el odio contra Jamie Lynn. Te amamos, Britney. Hasta la próxima. Yo soy Arad Sereno y recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como MyLifeAsArad y por todas las redes sociales me refiero a Instagram, Twitter y también en TikTok, donde probablemente despotricaré en contra de Jamie Lynn. Recuerden que Britney ya es libre, Free Britney, usen el hashtag. Hasta la próxima.